Y mientras celebramos al hombre que esperó décadas para ser monarca, Spira pensó en su nieto, el príncipe George, de 11 años. Tras 9 años de moldear su infancia, la niñera privada del príncipe George fue despedida inesperadamente. Pero fue su siguiente decisión la que conmocionó al palacio. La mayoría de la gente desconoce su nombre. Eso es parte del trabajo. Mantente cerca. Mantente fuera de la vista. Para el príncipe George, esa persona fue María Teresa Turrián Borallo. Se convirtió en su niñera en 2014, cuando tenía tan solo 8 meses. María se formó en Norland College, conocido por preparar niñeras para trabajar en hogares de alto nivel. La eligieron no solo por su habilidad, sino también por su discreción. En los eventos, vestía el uniforme marrón de Norland y mantenía un perfil bajo. Para el público, apenas se notaba. Pero para George, ella era constante y siempre estaba ahí. Lo entendía como pocos. Desde pequeño, George fue reservado. No le gustaban los cambios repentinos y prefería las rutinas claras. María adaptó su atención a eso. Pero hay algo sorprendente que muchos desconocían. La habían contratado tras un exhaustivo proceso de selección, decisión tomada por el príncipe Guillermo y Catalina, quienes estaban comprometidos a criar a su primogénito con la mayor normalidad posible en la realeza. María no era nueva en el cuidado de niños, pero este puesto era diferente. No se trataba de una simple niña. Este era el futuro rey. Sus días empezaban temprano. A menudo, antes de que el sol saliera por los altos setos del palacio, María estaba en la habitación de George, tarareando suavemente mientras comprobaba la temperatura, arreglaba su ropita y preparaba sus biberones. Se movía con sigilo y respeto, siempre consciente de la línea invisible que separaba al personal de su familia. Pero no se veía solo como parte del personal, se veía como parte de algo íntimo, testigo de momentos que pocos podrían presenciar. George era un bebé feliz. Desde pequeño, le gustaba reír. Su risa se oía por los pasillos y hacía sonreír a todos a su alrededor. María aprendió a interpretar su estado de ánimo. Sabía que estaba a punto de llorar cuando arrugaba la nariz, y sabía que se calmaba al ver libros ilustrados de animales. Recordaba todos sus pasitos, su primer baba cuando estaba en su corral, y la primera vez que intentó aplaudir. Si estás feliz y lo sabes. Nunca estuvo destinada a reemplazar a sus padres. Guillermo y Catalina siempre estuvieron involucrados, pero tenían muchos deberes reales, así que no siempre podían estar en casa. Ahí es donde entró María. Ella era la que siempre estaba ahí. Se sentaba con George a desayunar, le ayudó a dar sus primeros pasos. Se quedaba despierta con él cuando le dolían los dientes por la noche. María sabía cuál era su lugar. No intentó actuar como una madre ni hablar de cómo lo criaron. Pero con el tiempo, su vínculo con George se fortaleció. Cantaba canciones antiguas de España, algunas de las que cantaba su propia madre, y George descansaba en su hombro, tranquilo y en silencio. Cuando George cumplió 2 años, el palacio trajo a un fotógrafo para que le tomara una foto. María estaba justo fuera de la vista, sosteniendo un peluche para hacerlo reír y diciendo palabras graciosas que solo él entendía. La foto que todos vieron mostraba a un niño feliz con una gran sonrisa. Pero para María, el verdadero momento fue justo antes de que le tomaran la foto. Cuando George empezó la guardería, María cambió su rutina de nuevo. Cada mañana, llenaba cuidadosamente su mochila con ropa limpia, meriendas y un juguete pequeño. Lo acompañaba hasta el coche y se agachaba para despedirse. «Sé amable», susurró, «y escucha atentamente». George prestó mucha atención a todo. Se dio cuenta cuando María parecía cansada. Le preguntó por qué siempre llevaba el mismo abrigo azul. Un día, copió su acento español, no para bromear, sino para entender. María le enseñó algunas palabras en español y lo guardaron en secreto. «Buenos días, María», decía, orgulloso y sonriente. Con el tiempo, se ganaron una profunda confianza. María nunca tuvo que gritar. Una palabra tranquila o una mirada bastaban. Cuando George tenía curiosidad, como preguntar por qué la gente saludaba a su coche, María respondía con sencillez pero con cariño. «Porque se preocupan por tu familia», dijo una vez, «y verte les hace sonreír». Esa simple verdad lo acompañó. Para los de afuera, el palacio podía parecer demasiadas reglas, demasiada presión, pero dentro de la guardería, donde las rutinas eran tranquilas y familiares, María creó algo especial, un espacio que se sentía seguro y normal, tan normal como la vida podía ser para un niño cuyo rostro ya estaba impreso en platos.
Ella conmemoraba sus momentos más importantes con pequeños detalles y cariño. En su 5º cumpleaños, después de su gran fiesta, María tenía una sorpresa esperándolo en la zona de personal. Horneó cupcakes y decoró una mesa pequeña. Cuando George pasó más tarde y lo vio, se le iluminó la cara. ¿Lo hiciste tú? Y preguntó. Solo para ti, dijo ella. Siempre. Claro. No todos los días eran fáciles. De hecho, quizá te sorprenda cómo eran sus días difíciles. George tuvo días difíciles, como otros niños. Podía ser terco o molestarse cuando las cosas no salían como él quería, pero María lo entendía. Ella no detuvo sus sentimientos, le ayudó a identificarlos. ¿Estás frustrado o simplemente cansado? Y le preguntaba. Frustrado, decía él después de un rato. Entonces hablemos de ello, respondía ella. Para cuando nació Carlota, María ya se había adaptado a su rol en la familia real. Aunque trajeron a otra niñera para ayudar, María permaneció cerca de George. Seguía paseando con él por los jardines del palacio, donde recogía hojas y ramas y las llamaba tesoros. En los días de lluvia, jugaban tranquilamente a juegos de mesa. Ella se sentó cerca mientras él armaba rompecabezas, sonriendo cuando acertaba una pieza. Un verano, cuando George tenía unos 6 años, la familia hizo un viaje corto a Escocia. María los acompañó y pasó casi todos los días al aire libre con George. Saltaban piedras en el lago y buscaban nidos de pájaros en los árboles. Por la noche, se sentaban junto al fuego en la gran biblioteca a leer cuentos. George a menudo se quedaba dormido en medio de un cuento, con la cabeza apoyada en el hombro de ella y la mano sujetando el borde de su suéter. Ella había estado presente en cada pequeño dolor y en cada momento feliz. Cuando George se cayó y se raspó la rodilla, perdió un diente, sopló las velas de cumpleaños o aprendió una lección difícil. Se quedó despierto con él cuando tuvo fiebre, le secó las lágrimas y lo animó cuando marcó su primer gol de fútbol. En el fondo, sabía que su trabajo no duraría para siempre. Las niñeras nunca duran, pero deseaba tener un poco más de tiempo. Sin embargo, agradecía la confianza de un niño pequeño al que nunca se le permitió ser pequeño por mucho tiempo. Y sabía que, aunque no fuera el centro de atención, había moldeado la infancia de un futuro rey de una forma que ninguna cámara jamás podría capturar. Para cuando el príncipe George cumplió 7 años, la habitación de su bebé tenía un aspecto diferente. Ya no estaba lleno de juguetes y canciones para bebés. Ahora tenía libros, aviones de juguete y señales de una mente en desarrollo. Atrás quedaron los días en que María le daba papilla y le ayudaba a ponerse zapatos suaves. En esos días, su mañana comenzaba preparando su ropa escolar, empacando sus libros y ayudándolo a aprender nuevas palabras antes de su viaje al colegio Thomas Battersea. La vida en el Palacio de Kensington había cambiado. Los días escolares de George ahora eran muy ajetreados. Durante la semana, tenía clases, deportes, practicaba piano y, a veces, tenía que presentarse en eventos públicos. María seguía siendo una parte importante de su día. Pero las cosas ya no eran como antes. Ya no necesitaba cargarlo. Ahora, ella lo observaba mientras corría solo. George se estaba haciendo mayor. Empezó a preparar su propia mochila. Preguntó si podía intentar atarse la corbata solo, pero seguía acudiendo a María por pequeñas cosas. Visitaba su taller para enseñarle algo que hacía en la escuela o para pedirle ayuda con los cordones de sus zapatos. María cambió con él, como siempre. Le dio el espacio que necesitaba, pero se quedó cerca. Ahora pasaba más tiempo ayudándolo con sus planes diarios, cocinando sus comidas favoritas en los días tranquilos y escuchando sus pensamientos o preguntas. Cuando George cumplió 8 años, empezó a hacerse preguntas más profundas, no solo los típicos ¿por qué?, sino preguntas que demostraban que reflexionaba profundamente. Una noche, después de ir a un evento benéfico con su madre, le preguntó a María, ¿todos los niños tienen cama? Ella le dio una respuesta suave pero sincera. No todos los niños tienen cama. Su silencio posterior fue más elocuente que cualquier pregunta. La familia real también había crecido. Charlotte se había convertido en una niña segura de sí misma. Y Louis, aunque aún muy pequeño, estaba lleno de energía. La casa de los Cambridge siempre estaba llena de vida. María seguía centrada principalmente en George, pero también ayudaba con los demás. A veces leía con Charlotte o cuidaba de Louis cuando no había otra niñera. Aún así, su conexión con George era especial. En público, George solía estar con sus padres.
Vestía una chaqueta elegante, mantenía las manos juntas y parecía serio. Pero en casa, seguía siendo solo un niño. Le preguntó sobre su título, por qué necesitaba guardias y por qué desconocidos siempre le tomaban fotos. María respondió de una manera que él pudo entender. La gente espera mucho de ti, dijo una vez, pero eso no significa que no puedas ser tú mismo. Ella lo ayudó a aferrarse a las partes de sí mismo que no tenían nada que ver con la realeza, su amor por los animales, su interés por el dibujo, la forma en que reía y se olvidaba de todo mientras jugaba a juegos de mesa. Había viajes al campo, fines de semana en Anmer Hall y días de playa cuando la agenda lo permitía. En esos momentos, María se mantenía oculta cuando era necesario, pero siempre estaba cerca. Empacó la maleta de George con cuidado. Lo observaba desde cerca mientras jugaba al cricket. Ella hacía pequeñas señas cuando era hora de entrar a comer. Cuando George cumplió 9 años, la gente empezó a apreciar más su papel como rey. Asistió a su primer partido de Wimbledon y conoció a personas más importantes. Se irguió, hablaba con más claridad, pero para María, seguía siendo el mismo niño, el que se detenía a ayudar a un pájaro herido o le dejaba notitas en el desayuno. A veces, las notas simplemente decían gracias para agradecerle su ayuda con la tarea. A veces, las cosas cambian de forma silenciosa. Un otoño, durante las vacaciones escolares, George pasó la mayor parte del día en la biblioteca con su padre, leyendo sobre antiguos exploradores. María había preparado materiales de manualidades para que los usaran juntos, algo que hacían desde hacía años. Pero George pasó junto a la mesa sin mirar. Se le encogió un poco el corazón, pero no dijo nada. Empacó las manualidades y preparó té. No era que ya no le importara, simplemente significaba que estaba madurando. Y ella lo entendió. Para cuando George cumplió 10 años, ya se había unido a más equipos deportivos con horarios fijos. Crecía rápido y sus pensamientos se fortalecían. Le encantaba el fútbol y había empezado a disfrutar aprendiendo sobre historia, especialmente sobre las guerras mundiales. Ahora hacía preguntas más serias. Comparaba fechas, recordaba datos e incluso corregía a Charlotte cuando se equivocaba. María seguía ayudándole con las pequeñas cosas, le limpiaba el barro de los zapatos después del fútbol, se aseguraba de que llevara suficiente merienda para las excursiones escolares, le daba espacio cuando lo necesitaba, pero siempre iba a ver cómo estaba después. Ese año, George tuvo una excursión escolar en la que durmió fuera de casa durante 3 noches. Era la primera vez desde que era muy pequeño. María lo ayudó a empacar su maleta con cuidado, ropa abrigada, una linterna y botas impermeables. Antes de irse, le hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Estaré bien», dijo. Ella le creyó. Cuando regresó, parecía más alto. O tal vez solo lo sentía así. Entró con más confianza y les habló a sus hermanos como si fueran un poco mayores. No fue a buscar a María de inmediato, pero unas horas después la encontró en la sala de profesores, leyendo tranquilamente. «Lo recordé todo», dijo. «No perdí nada». Ella sonrió. «Sabía que lo harías». George ahora tenía casi todo el tiempo ocupado con sus obligaciones. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina intentaron protegerlo del estrés excesivo, pero algunas cosas eran inevitables. Un título conllevaba responsabilidades. El trabajo de María había cambiado silenciosamente. Ya no planeaba sus días. En cambio, le ayudaba desde un segundo plano. Se había convertido en una figura discreta de su vida, no porque ya no fuera importante, sino porque su función había cambiado. La familia también había empezado a hablar de cambios para el futuro. William y Catherine contrataron a nuevos asesores. El equipo de aprendizaje de George estaba creciendo. Ahora, recibía clases de profesores con conocimientos de historia, liderazgo y el funcionamiento del gobierno. Esto dio lugar a algo inesperado. Una mañana, invitaron a María a una reunión privada. La sala estaba en silencio. Catherine se sentó junto a William. Le hablaron con amabilidad y respeto. Le agradecieron sus años de cuidado, su arduo trabajo, su confianza y el papel que desempeñó en la infancia de George. Luego, le explicaron con delicadeza que George ya no necesitaba una niñera de la misma manera. Sus nuevos maestros lo ayudarían a convertirse en un joven adulto. Esto formaba parte de un plan que se había trazado con antelación. María se quedó sentada en silencio un momento. Siempre supo que este día llegaría, pero escuchar esas palabras lo hizo sentir definitivo de una forma para la que no estaba preparada.
Solo hizo una pregunta: ¿cuándo me detengo? Oh, Catherine la miró. Pensamos que debías elegir, pero George ya lo sabe. Quiere hablar contigo. María salió de la habitación y subió las escaleras. George estaba sentado junto a la ventana, dibujando. Se levantó al verla. Mamá me dijo, en voz baja, que no quiero que las cosas cambien. María sonrió levemente y negó con la cabeza. Estás creciendo y ya es hora. No volvió a hablar, pero tampoco apartó la mirada. No lloró. No entonces. Esa noche, guardó las pocas cosas que tenía en la zona del personal. Unos libros, un dibujo que George había hecho a los 5 años, enmarcado, un cuaderno lleno de recuerdos de su infancia. A la mañana siguiente, lo acompañó a desayunar por última vez. Se sentó a su lado. Comió tranquilamente. Al terminar, le dio un pequeño regalo envuelto. Dentro había un cuaderno de cuero. En la primera página, escrita a mano por él, se leía, gracias por ser mi primera maestra. Salió del Palacio de Kensington esa misma tarde. Nada de entrevistas. Solo un tranquilo paseo por las escaleras traseras que había usado durante casi 10 años. Pero lo que hizo a continuación fue algo inesperado. María Borallo salió del Palacio de Kensington en silencio. No hubo ninguna declaración pública. El palacio la ayudó a mudarse a una pequeña casa en el oeste de Londres. Su vida cotidiana también cambió. Se acabaron los madrugones y los uniformes planchados. Se acabaron las reuniones con el personal. Sus mañanas eran silenciosas y así las dejaba. 2 semanas después, recibió un mensaje, no de Guillermo ni de Catalina, sino de la oficina del palacio. Decía que Jorge se había adaptado a su nueva rutina. Sus asesores escolares estaban ahora al mando. María permanecería en la lista de espera durante 6 meses por si la necesitaban, pero no tenía ningún trabajo por ahora. Rechazó una oferta de trabajo de otra familia adinerada. La recibió a través de Norland College, donde se formó. Tenían 2 hijos y vivían en Belgravia. Ella no hizo preguntas, no estaba lista para empezar de nuevo. 3 meses después, visitó a una niñera jubilada en Bath. Hablaron de lo que sentía al dejar a los niños que había cuidado y de lo que vino después. María no habló mucho de George, pero lo mencionó con cariño. Cuando le preguntaron si lo extrañaba, respondió, claro que sí. En Londres, tenía poco contacto con el palacio. A veces le enviaban cartas, algunas de niños, otras de estudiantes de Norland. Les respondió a todos con claridad y amabilidad. Sorprendentemente, al 5.º mes, recibió una carta de palacio con una lista de los objetos que había dejado, un cardigan, un cuaderno y un dibujo infantil de un perro, claramente de George. Se los enviaron sin nota. Guardó el dibujo en un cajón. A los 6 meses, su trabajo terminó oficialmente. El duque y la duquesa enviaron una nota de agradecimiento, entregada en mano. Ella la leyó una vez y la colocó junto al dibujo. Pero no quedó ahí. 8 meses después, recibió una llamada del palacio. George se preparaba para un importante viaje público. Le preguntaron si podía ayudar durante una semana. Ella dijo que sí. Regresó por la entrada del personal. George la saludó brevemente. Ahora más alto. Repasaron sus rutinas y necesidades de viaje. Ella se mantuvo profesional y discreta. Antes de irse, él le dio un papel doblado. Lo abrió en el tren. Era un dibujo. Otro perro, llamado Marta. No volvió. La vida seguía su curso. George aparecía más en público, erguido, hablando menos como un niño. María observaba desde lejos, en silencio. Más tarde, ayudó a fundar un programa de apoyo para niñeras jubiladas. No se cría a los hijos para que se queden cerca. Se crían para que se alejen y caminen con prudencia. ¿Se arrepintió la familia real en silencio de haberla dejado ir? ¿O creen que deberían haber conservado a María, incluso si Jorge ya no necesitaba una niñera? Compartan su opinión con nosotros en los comentarios. Si les gustó el video, denle me gusta. Compártanlo y suscríbanse a nuestro canal. Además, hagan clic en el siguiente video en su pantalla y lo disfrutarán.